Empezamos con esta noticia. La excomisionada para el proceso de pacificación de las cárceles, Claudia Garzón, daba clases a policías colombianos desde la celda de alias Fito. Según el canal colombiano Red 1, Garzón se enlazó telemáticamente desde la penitenciaría en al menos una ocasión. Alias Fito tiene una condena por 34 años de prisión. En la cárcel de Guayaquil, en donde pagaba su pena, era el capo que mandaba incluso sobre los guardianes. Cuando supo que lo iban a trasladar a una prisión de máxima seguridad, se fugó en enero pasado y fue cuando Ecuador sufrió una ola de amotinamientos en 6 cárceles, atentados con explosivos y la toma de un canal de televisión. En Colombia, Claudia Milena Garzón Padilla, quien se ha hecho conocer como especialista en criminología y asesora de seguridad, había logrado ser contratada por la Policía Nacional desde 2014 como instructora de los oficiales que adelantan estudios en la Escuela de Posgrados de la Policía. Un saludo para todos, soy Claudia Milena Garzón Padilla. En pesquisas de inteligencia policial de ambos países se encontró suficiente material sobre la estrecha amistad entre el macrocriminal ecuatoriano y la instructora colombiana de policías. Al parecer, la colombiana visitaba con frecuencia a alias Fito en la prisión. Unos medios de Ecuador revelaron que ella intentó ingresar de manera ilegal al reclusorio de alias Fito para celebrarle su cumpleaños como si fuera de un familiar cercano. El año pasado, la colombiana aprovechó su acceso al macrocriminal para hacerse acompañar de él en un encuentro virtual con sus alumnos, los oficiales de policía que estaban en Bogotá. Esto va para todos mis alumnos. Nos encontramos acá en Guayaquil, trabajando fuertemente en la transformación del sistema penitenciario. Hoy nos acompaña Fito, que hace también por la transformación. Él sabe que ustedes todos son policías. Desde su celda adornada en la pared con su figura, en medio de 2 fusiles, una pistola y un fajo de dólares desteñidos, además de un televisor y otros lujos, el hoy prófugo de la justicia ecuatoriana le envió un mensaje a los policías colombianos. Que a la vez que están trabajando se pueden superar, estudiar, porque ser policía no es una profesión. El jefe de la temible banda Lochoneros de Ecuador también aprovechó para elogiar a su amiga. Ella es una excelente mujer, muy profesional, y a la vez nosotros los que estamos acá la consideramos mucho. La instructora de policías, que ha tenido contratos en la escuela de posgrados, en la DIJÍN, en la SIJÍN y el IMPEC, según se jacta en sus publicaciones, distribuye su tiempo entre los peligrosos delincuentes y los altos mandos de la policía colombiana, con quienes se toma fotografías y de quienes recibe condecoraciones. Es importante. La Armada del Ecuador realiza a diario operaciones de exploración aeromarítima con aeronaves de la aviación naval. En lo que va del estado de excepción, se han incautado 10 toneladas de droga en alta mar. Un equipo de 24 horas sobrevoló la zona. El punto de partida es la estación aeronaval de Manta. Previo al vuelo, la tripulación da las indicaciones respectivas y se procede a abordar la aeronave caza que en esta ocasión sobrevolará el área marítima centro-sur. A bordo del avión va la dotación de vuelo. El oficial táctico encargado de la operación es decir, quien les dice a los pilotos el lugar exacto donde se encuentran los contactos de interés o lanchas que realizan actividades ilícitas en el territorio marítimo, además del radarista y el operador del equipo electro-óptico. Y este es el equipo electro-óptico que permite realizar acercamientos y también visualizaciones a todas aquellas embarcaciones que realizan actividades ilícitas en todo el territorio marítimo ecuatoriano. A una hora del despegue, la tripulación recibió información de inteligencia mediante frecuencia. Y es que a 60 millas de Salinas se había detectado a una embarcación sospechosa. La dotación de vuelo logró localizarla. Y esto es lo que se pudo observar en las pantallas del equipo electro-óptico. Se trataba de un buque que estaba rodeado de otros navíos más pequeños que transportaban combustible. Una vez detectado el objetivo, la tripulación compartió la localización de la embarcación sospechosa con los buques de la escuadra naval y las lanchas guardacostas para que la intercepten. Posteriormente, las autoridades respectivas tendrán que determinar si estas pangas estaban siendo o no utilizadas para el contrabando de combustible.
En lo que va del 2024, estas operaciones han permitido contribuir con el decomiso de 28 canecas de combustible, 20 contactos de interés y 10 toneladas de droga en los espacios marítimos jurisdiccionales ecuatorianos. El alcaloide incautado tenía un valor de $210 millones en el mercado internacional. La Estación Aeronaval de Manta cuenta con aeronaves tripuladas y no tripuladas, aeronaves en las que complementariamente a las actividades en apoyo al decreto 110 y 111 se realizan operaciones de búsqueda y rescate, vigilancia y reconocimiento, evacuación aeromédica, además de vuelos de seguridad hidrocarburífera. Más de 4.100 operativos ejecutó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en Manabí, Santa Elena, Guayas y Galápagos desde que se inició el conflicto armado interno hasta este lunes. En total, 402 personas acusadas de terroristas han sido detenidas. En las provincias de Manabí, Galápagos, Santa Elena y Guayas se han desplegado 4.122 operaciones militares, en las que se ha detenido a 402 terroristas. Con ellos se ha decomisado 249 armas, entre cortas, largas y traumáticas, con 13.338 municiones de diferentes calibres. También 343 explosivos han sido decomisados y desactivados. Pero los controles de las Fuerzas Armadas no se han limitado a las calles, sino que también han intervenido en las cárceles de estas 4 provincias. Vamos, atentos, señores, al perímetro. En donde se han trasladado a 31 reos a otros centros carcelarios, decomisados 132 armas de fuego, 30 armas blancas y más de 124 kilos de droga. Municiones, un número grande, impresionante, 48.677 municiones. También rescatamos a 22 personas que estaban tomadas en la cárcel y fueron liberadas. A estos resultados se unen los obtenidos por la Armada del Ecuador, que ha realizado 102 abordajes a embarcaciones por diferentes delitos, en donde 5 toneladas de droga han sido decomisadas. Esto dentro de la zona económica exclusiva del Ecuador, que se extiende desde la provincia de Esmeraldas hasta las costas de la provincia de El Oro e Islas Galápagos. El viceministro de Economía, Daniel Falconi, explicó a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea cómo fue construida la proforma presupuestaria 2024 del gobierno. En lo presupuestado se reduce el fondo de asignación a las universidades. El primero en comparecer ante la Comisión de Régimen Económico fue el viceministro de Economía, Daniel Falconi. Expuso a detalle cómo se armó la proforma presupuestaria 2024, que supera los $35.000 millones. Reconoce que los rubros en educación y salud tienen un incremento, pero que para las universidades hay una reducción. Pasa de 1.349 millones en el 2023 a 1.346 para el 2024. Porque los calendarios coincidían en el año anterior también con algunos procesos de reforma fuerte en las estadísticas macroeconómicas. La presidenta de esa comisión, Natalie Farinango, explica que hay 2 factores que incidieron en la reducción del presupuesto para las universidades. El uno es que la recaudación del IVA se proyecta sea menor. El otro, que Yachay ingresa al listado de universidades entre las cuales tiene que distribuirse este monto, además de la falta de ejecución del presupuesto asignado. Primero, a las universidades se les da el 11% del impuesto a la renta y el 10% del valor agregado. Si varían estos montos, también varía el monto de asignación a las universidades. Se les asigna lo que determina la ley, pero no ejecutan el presupuesto al 100%. Por ende, las necesidades siguen en las aulas, pero los administrativos no ejecutan los presupuestos. Respecto a los fondos que el gobierno recaudará con el incremento del IVA, Olga Núñez, también delegada del Ministerio de Economía, explicó que ese dinero tendrá como prioridad la seguridad y que los fondos se asignarán previo a un pedido de la Policía, las Fuerzas Armadas y el SNAI. El impuesto al valor agregado, que es como está en este momento, se muestra una caída y eso es importante porque ese es el resultado de cómo está la actividad económica, cómo se proyecta la actividad económica. Estas explicaciones dejaron preocupados a los asambleístas de esa mesa. Dicen que la inversión es menor que el gasto y si bien no pueden hacer modificaciones, sí incluirán las observaciones. Lo que más nos llama la atención es el monto del financiamiento del presupuesto en deuda, que es más o menos, está hablando de 10.991 millones, casi 11.000 millones de dólares que tenemos que ver cómo va a financiar. Por ejemplo, en lo que es la inversión, y la inversión es casi nula, es muy poquito. La agenda de comparecencias se extenderá
toda esta semana. Firmó un decreto ejecutivo. Hasta este miércoles 28 de febrero, los ciudadanos podrán registrar en el sistema del Servicio de Rentas Internas sus cargas familiares para la rebaja del impuesto a la renta. A pesar de que se pueden registrar cónyuges e hijos para este descuento, varios usuarios han tenido inconvenientes. De acuerdo a la reforma tributaria de junio de 2023, las personas consideradas cargas familiares deben depender del contribuyente. En ningún caso, dos personas podrán registrar a una misma persona carga familiar. Estos son parte de las decenas de comentarios que en la red social X evidencian el descontento de algunos usuarios del SRI respecto al registro de sus cargas familiares en el sistema. A pesar de que el proceso que está habilitado desde enero y concluye este 28 de febrero permite inscribir a padres, cónyuge, pareja en unión de hecho e hijos hasta los 21 años que no tengan ingresos grabados, para quienes han aperturado una cuenta de ahorros para sus hijos menores de edad ha sido un impedimento. No puede en ese mismo sentido ser considerado como una persona excluida el menor de edad a quien el padre o la madre le ha asignado fondos para que abra una cuenta bancaria. La gran pregunta es, ¿eso es plata de los hijos? La respuesta es no, no es riqueza de los hijos. De acuerdo al director nacional de asistencia del Servicio de Rentas Internas, Mauricio Coronado, para resolver estos inconvenientes en las próximas horas el presidente emitirá un decreto que normará la característica específica de los denominados ingresos grabados. En donde las familiares pueden tener ingresos hasta un salario básico unificado, es decir, que si tengo ingresos de un valor hasta $450, igual puedo registrarme como carga familiar. En base a estos nuevos lineamientos, se tiene previsto que a partir del próximo lunes 4 de marzo, los usuarios que ya realizaron el registro de cargas familiares puedan realizar un anexo. Aquellos contribuyentes que ya presentan su anexo de gastos personales podrán hacer una recarga de este anexo. Las personas consideradas cargas familiares deben depender del contribuyente. En ningún caso, dos personas podrán registrar a una misma carga familiar. Una carga familiar es, yo asumo los gastos de esa persona, pero no una parte de los, no, sino todos los gastos de esa persona. Si usted tiene un segundo hijo y su cónyuge, su consorte necesita también cargas familiares, entonces asigne el segundo hijo a su padre. Con corte a este 26 de febrero, el SRI ha recibido 370.000 anexos. Los descuentos del impuesto a la renta dependerán del número de cargas familiares y si tienen o no enfermedades catastróficas o discapacidades. Durante este año, la reducción para quienes no tienen carga va desde $994 a $2.842 para quienes tienen 5 cargas o más. Albania, Armenia, Georgia y Gibraltar constan en la lista de paraísos fiscales. El Servicio de Rentas Internas incluyó nuevamente a Albania dentro de esta lista como una medida para fortalecer el sistema tributario internacional, combatir la evasión fiscal y cualquier fuente de financiamiento del crimen organizado. Cabe recalcar que Albania fue retirado de la lista del SRI en el año 2022. Y las lluvias continúan provocando estragos en la provincia de Bolívar. La corriente del río Suquibí ha causado afectaciones en la parroquia San Luis de Pambil. Las últimas lluvias en la provincia de Bolívar causan estragos en 7 recintos de la parroquia San Luis de Pambil de Guaranda. Las corrientes del río Suquibí se llevó un puente en Libertad de Salinas, mientras que en Tabanal una alcantarilla fue socavada y está a punto de colapsar. 4 de la tarde fue un aguacero demasiado, que por acá arriba, por Tabanal, por ahí se habían ido alcantarillas, puentes y no hay acceso para ir con vehículos. En el sector El Faraón, la tubería que suministra líquido vital a la población de San Luis fue arrasada, dejando sin el servicio a más de 3.000 personas. Y cada que crece perdemos el líquido vital. En tanto que las familias de la comuna San Luis de las Mercedes están al borde del río y temen que otra creciente derrumbe sus casas. Está casi pegadito al río. Estamos al borde de que si viene otra creciente más fuerte, se va. Las autoridades analizan declarar en emergencia a la parroquia para mitigar los efectos negativos de la presente estación invernal. Más de 700 eventos peligrosos se han registrado en el país por las fuertes lluvias. Las provincias más afectadas hasta la fecha son Manabí y Guayas. María Mercedes Pesantes nos tiene más datos.
¿Qué tal, compañeros, amigos televidentes? Sí, las precipitaciones a nivel nacional continúan dejando múltiples afectaciones. Y es que las cifras actualizadas que comparte la Secretaría de Gestión de Riesgos hablan por sí solas. Revisemos. Al momento nos encontramos en el nivel 4 de afectación. Esto porque el número de personas afectadas ya superan las 8.000. Y también en algunos puntos del país se ha necesitado atención subsidiaria, como en el Cantón Chone, en la provincia de Manabí. Revisemos también otros datos que comparte la Secretaría de Gestión de Riesgos. Ya se cuentan más de 700 eventos peligrosos. La mayoría de estos han sido inundaciones, deslizamientos y colapsos estructurales. También 11 ríos se han desbordado. 9 en la provincia de Los Ríos y 2 en la provincia del Guayas. La mayor cantidad de afectaciones se registran en Manabí, le sigue Guayas, Los Ríos, Esmeraldas, Cotopaxi, Santa Elena, El Oro y Bolívar. También al momento se cuentan 6 personas fallecidas y más de 101.500 afectadas. Más de 23.500 viviendas tienen afectaciones y más de 70 han sido destruidas. A su vez, se registran daños en cerca de 500 unidades educativas. El sector agricultor, le contamos, también ha sido golpeado por las fuertes precipitaciones. Al momento, cerca de 23.100 hectáreas de cultivos han sido afectados. Ahora presten mucha atención, porque según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, hasta el miércoles 28 de febrero, precipitaciones de alta intensidad podrían presentarse en la costa, específicamente en las provincias de Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro. En la región Sierra, en Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Azuay y Loja. Y en la Amazonía, en Napo, Pastaza y Morona, Santiago. También en la región insular, en la isla Isabela. Esa es la información, compañeros, amigos televidentes. El presidente Daniel Noboa participó en la firma de un convenio en Cuenca, provincia de La Azuay, para la obtención de un crédito que permita mejorar la movilidad urbana sostenible. El crédito de 24,2 millones de dólares servirá para ejecutar proyectos como la implementación de 20 kilómetros de ciclovías, 30 estaciones de bicicletas públicas, diseños de calles integradas para transporte público y peatones y la priorización de la electrificación en líneas de transporte. El programa de movilidad humana sostenible representa la ejecución de obras que priorizan el cuidado medioambiental, promoviendo el uso de transportes públicos eficientes, la implementación de infraestructuras para el transporte no motorizado y la adopción de políticas que fomenten la reducción de emisiones contaminantes. En este caso, la ciudad contará con 20 kilómetros de ciclovías, con todas sus facilidades y conexiones. Se implementarán por lo menos 30 estaciones de bicicleta pública. Además, habrá buses eléctricos y serán prioritarias las rutas de transporte público, cantonal y urbano. Está lista la convocatoria para la consulta popular y referendo impulsados por el presidente Noboa. La difusión será a través de radio, televisión y prensa escrita. Belén Merizalde nos cuenta el cronograma y los montos establecidos para el gasto de campaña. Sí, revisemos cuáles son las próximas fechas importantes en este camino hacia la consulta popular y referéndum. Desde el miércoles 28 de febrero hasta el lunes 4 de marzo, las organizaciones sociales y políticas que quieran participar por el sí o por el no podrán inscribirse. Entre el 5 y el 7 de marzo, el CNE calificará a estas organizaciones. Luego, habrá un periodo de 23 días para presentar y resolver impugnaciones y recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral. Y el 6 de abril se aprobará la asignación del Fondo de Promoción Electoral. En sesión del Pleno, el CNE definió que el límite del gasto electoral será de 2.730.858,20 centavos para cada opción, es decir, para el sí y para el no. Recordemos que este rubro se refiere a los dineros privados que ingresan a los partidos, movimientos y organizaciones sociales. La campaña electoral arrancará el domingo 7 de abril y durará 12 días, es decir, finaliza el 19 de abril.
El sufragio se iniciará con las personas privadas de libertad el 18 de abril, seguido por el voto en casa el 19 de abril y finalmente el 21 de abril el resto de ecuatorianos. El 22 de abril se instalan de forma permanente las juntas provinciales electorales y del exterior para procesar los datos. Y el 5 de junio se publicarán los resultados oficiales. Con esto me despido. Aquí estamos con más noticias, amigos. La audiencia preparatoria de juicio en contra de 6 procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio será este martes. Esta será la 4ª ocasión en la que se intente instalar la diligencia. Familiares y amigos señalan que aún resta la investigación que determine a los autores intelectuales. Familiares y amigos del candidato presidencial Fernando Villavicencio esperan que este martes finalmente se instale la audiencia preparatoria de juicio en contra de 6 procesados por su asesinato. Esto luego de que por 3 ocasiones la diligencia ha sido suspendida. Ya no tiene la jueza más pretextos por parte de los procesados para dilatar más la audiencia. Mañana tiene que darse, quieran o no quieran los procesados. Si es que mañana son llamados a juicio los procesados, deberíamos tener una sentencia hasta mayo o junio como máximo. Y aunque en la diligencia de este martes no se practican pruebas, hay 2 procesados que serían claves para determinar a los autores intelectuales del crimen, entre ellos Carlos Angulo y Laura Castillo. Los 2 serían integrantes de la banda Los Lobos, de la facción Los Invisibles, dedicados al transporte de droga, provisión de armas y sicariatos en Quito, y sobre ellos estaría Fabricio Colompico. Carlos Angulo, que es quien contacta y estructura el crimen utilizando la logística que tiene Fabricio Colompico, ¿sí? Es quien sabe quién lo contrató. Los allegados a Villavicencio temen que algo les pueda ocurrir a estas 2 personas, tomando en cuenta que de los 13 detenidos por este caso, 7 fueron asesinados mientras estaban presos. Le corresponde al gobierno nacional garantizar la integridad de todos estos participantes. A la par hay una investigación para identificar a los autores intelectuales del asesinato del político. Investigación que tendría vinculación con el caso Metástasis. Yo no tengo ninguna duda en eso. Yo tengo certeza que tanto Aliaga, ¿sí?, indirecta o directamente, junto a Jordán, son parte del plan para acabar con la vida de Fernando Villavicencio. Es decir, las 2 investigaciones se conviertan en una sola cuerda, ¿sí? Y pues desde allí se investiguen temas, nexos, relaciones. Mientras tanto, el FBI continúa colaborando con las indagaciones, así lo asegura la esposa de Villavicencio, pero la información que han obtenido hasta el momento es reservada. Ya son 5 los procesados por el asesinato del fiscal César Suárez Pilay, ocurrido el 17 de enero. Este lunes la Fiscalía involucró a 3 personas más. Es un proceso que se lleva con total hermetismo por seguridad. Este lunes, en una audiencia virtual, la Fiscalía General del Estado vinculó a 3 personas más en el proceso por el asesinato del fiscal César Suárez Pilay. Se trata de 3 hombres: Kevin Steven León Méndez, Javier Andrés Torres Zúñiga, en 2015 vinculado en un proceso por tráfico de drogas, y Javier Benito Morán Moreno, quien ha afrontado procesos por robo y asesinato entre 2008 y 2013. A todos, una jueza de la Unidad Judicial del Albán Borja en el norte de Guayaquil les dictó medidas alternativas a la prisión preventiva. No podrán salir del país, deberán usar un dispositivo de rastreo electrónico y tendrán que presentarse periódicamente ante la Fiscalía. Es decir, se podrán defender en libertad por ahora. Con estos ya son 5 los procesados en el caso, pues el pasado 18 de enero, un día después del asesinato, fueron detenidos Cristian Gabriel Ponce Márquez y Ángel Gonzalo Altamirano Barrera, a quienes se dictó prisión preventiva y al momento permanecen recluidos en la penitenciaría del Litoral. Según la policía, los 2 primeros involucrados pertenecen a la agrupación terrorista Chone Killers. Estos habrían señalado a los nuevos involucrados, quienes también aparecerían en videos de cámaras de seguridad. Adicionalmente, este noticiero pudo conocer que hay una boleta de captura pendiente. La investigación, que se extiende por 30 días más, está a cargo de la Unidad de Delincuencia Transnacional FEDOTI, la misma a la que pertenecía el agente Suárez, quien fue asesinado el pasado 17 de enero cuando circulaba en su vehículo por la Avenida del Bombero en el norte de Guayaquil. Días antes del crimen, Suárez, quien estuvo al frente de investigaciones sensibles en materia de corrupción y crimen organizado,
solicitó a la Fiscalía de Manabí información sobre la esposa de alias Fito, cabecilla de los choneros. Eso lo confirmó el gobierno argentino tras la deportación del círculo familiar del narcotraficante. Suárez es uno de 7 fiscales asesinados desde 2019, según información del gremio. 62 de ellos cuentan a la fecha con seguridad especial. Seguimos, amigos. En Washington, la primera dama Lavinia Balbonesi mantuvo reuniones con su homóloga Jill Biden, esposa del presidente Joe Biden. Este es el primer viaje oficial de la primera dama en el país estadounidense. Balbonesi también se reunió con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo y presentó el proyecto de rescate de mujeres en situación de violencia. El BID expresó interés en aportar recursos técnicos para el proyecto que se ejecutará durante 14 meses. Jill Biden también se comprometió en apoyar esta causa. Y el Ministerio de Turismo justifica el incremento de la tasa de ingreso al Parque Nacional Galápagos. El titular de esta cartera de Estado se refirió además al proyecto de ley urgente para reactivar el turismo. Desde agosto, el ingreso al Parque Nacional Galápagos tendrá nuevos valores. El Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos aprobó la semana pasada la actualización de la tasa de ingreso por conservación de las áreas protegidas en el archipiélago, rubro que no se había modificado en los últimos 26 años, por lo que el costo para el ingreso a las áreas protegidas en Galápagos será de $30 para nacionales y $200 para extranjeros. El turismo masivo está afectando Galápagos. Vemos lugares turísticos con mucha saturación y que está generando un impacto negativo a través de la introducción de más especies invasoras, desabastecimiento de víveres. Según dijo el ministro de Turismo, Nils Olsen, el Parque Nacional Galápagos a través de esta tasa recauda entre 14 y 18 millones de dólares anuales. Con el incremento en el 2025 podrá llegar a 40 millones de dólares. ¿Para qué se utilizan esos recursos o para qué se deben de utilizar? El Parque Nacional Galápagos y la ABG para proyectos de conservación y control, y los municipios para mejorar sus servicios básicos. El funcionario se refirió también en la entrevista para Teleamazonas sobre el proyecto de ley urgente para reactivar el turismo. Habló de 3 ejes: mejorar la competitividad del sector turístico, mejorar la promoción y darle alivio financiero a la industria del turismo. Vamos a eliminar el 5% del impuesto al galón de combustible. También se está proponiendo eliminar el 5% del ISD a las aerolíneas internacionales. Llegar a 0. Y también a las nacionales. El documento propone además eliminar el pago del impuesto a la renta a los eventos internacionales. Estos eventos masivos no solo que ponen al Ecuador en el ojo de la región, sino también que dinamiza la economía. Olsen recordó que el gobierno ofrece un crédito al 5% de interés a 10 años plazo con un año de gracia para las micro y pequeñas empresas. En otro tema, la adicción a las redes sociales continúa siendo un tema de debate entre los expertos en salud mental, además de los riesgos a los que los menores de edad están expuestos por su uso. En nuestro espacio Hora 25 se expuso la problemática. Según los últimos análisis, en Ecuador más de 1 millón de los usuarios de redes sociales tienen entre 13 y 17 años. En el programa de Teleamazonas Hora 25, un panel conformado por expertos en salud mental y tecnología opinó sobre el impacto de las redes sociales en niños y adolescentes. El neurólogo Eduardo Arízaga sostuvo que los cánones de belleza que proponen las redes sociales cada vez afectan más a los niños y jóvenes. La persona, digamos una niña o una adolescente, va a empezar a sentirse que no está dentro de lo que debe ser normal y comienza la depresión. Bernardo Castro, psicólogo de adolescentes y familia, afirma que los adolescentes se encuentran en redes sociales con un sistema de búsqueda y recompensa. Siento que el adolescente o el niño descubre que el placer es inmediato, se retroalimenta ese circuito constantemente. Sostuvieron también que padres de familia son los responsables cuando facilitan a sus hijos el acceso a las redes sociales y que existe la necesidad que conozcan el funcionamiento de las
las mismas. ¿De quién es la responsabilidad? Mía como padre, que no estoy siendo responsable también. Y qué lindo, porque sus amigos tienen. También esto es una presión social. Cuando a mí me dicen, increíble, mi niño ya nació y ni le he enseñado y hace esto. No, es que nació aprendiendo, es que es lo que nos ven. Además de la adicción a las redes sociales, existen otros riesgos a los que se exponen los menores de edad, como el ciberacoso, el cyberbullying y mucho más. La Cámara Baja de Florida y el Senado de la Florida aprobaron una ley con la que se prohibiría que los menores de 16 años tengan cuentas en redes sociales. Otro tema, hay preocupación entre usuarios por los casos de suspensión del servicio en el metro de Quito. El último se registró en la estación del Recreo y según el gerente de la empresa municipal ocurrió por una falla en uno de los trenes. A través de redes sociales, los usuarios reclamaron por la suspensión del servicio de uno de los trenes en la estación El Recreo en el sur de Quito el pasado jueves. Nos hicieron bajar a todos ahí, pero no nos dieron una explicación qué es lo que pasaba con la unidad y se armó una congestión de la gente ahí. Sin embargo, esta no es la primera vez que ocurre una suspensión temporal. Previo al feriado de Carnaval se evacuó a los usuarios por una falla en el sistema de radiocomunicación y en enero ocurrió lo propio por un tema técnico. Esto ahora preocupa a algunos usuarios. El metro se quedó varado ahí y sí vieron gente que estaba un poco desesperada. Muy preocupante porque nos puede pasar, si no es hoy o mañana, a cualquier persona, y nos puede quedarnos ahí y que podemos saber adentro. Según el gerente del metro, Víctor Hugo Villacrés, estas incidencias son normales en un sistema que está operando hace poco. Explica además lo que ocurrió con el tren en la estación El Recreo. El tren aparentemente presentaba un fallo y entonces debió ser regresado a talleres y cocheras. ¿Ya se revisó qué ocurrió con ese tren? Sí, evidentemente ya se hizo el protocolo correcto, el tren está nuevamente al servicio de los ciudadanos, era un encendido del botón de una alerta que pudo ser corregida por el tema de que una puerta no se cerraba adecuadamente. Sin embargo, la veeduría de este sistema de transporte insiste en que se debe trabajar para evitar estos inconvenientes y que se debe, a propósito del fallo en el tren, verificar los procesos de mantenimiento. En este mes ya fenece el tema del contrato, que tiene que ser renovado para la prioridad del mantenimiento a el material rodante y por supuesto a todo el sistema. Hasta mediados de febrero, la operadora internacional registró más de 3.500 incidencias y dio a conocer además que estas se podrían presentar hasta que el sistema se consolide.